¿qué le dirías al padre del doctorcito, el doctor Nastra, para que pueda salir adelante de esta tragedia? ¿Y qué le dirías a la madre de Joshua que busca justicia? ¿Qué compromiso este? Mira, yo pienso que lo primero, como yo le manifestaba, la culpa es compartida. Se cometieron errores de crianza, al menos con el doctor. Cometió error de crianza de pensar y crear un niño sobre la base de la dependencia, del apego total. Cuando se produce apego patológico, hay esos resultados. Nosotros debemos educar en función de la libertad que pueda tener ese hijo nuestro, esa persona que está en nuestro alrededor. Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva. Un honor conectar con cada uno de ustedes, como de costumbre, el hijo de don Pancho y doña Fela. Como siempre digo, en el nombre de mis padres está la reivindicación que necesita cada ser humano para ser grandioso y extraordinario, poder construir ese legado familiar que son los cimientos de una mejor nación. No es posible salvar un país, a toda una sociedad, si usted no es capaz de generar ese ejemplo familiar. Un tema que toca a la República Dominicana a propósito de las redes sociales y de los medios tradicionales que se han hecho eco del apresamiento del doctorcito, como se le dice, el hijo del doctor Nastra, y todas las implicaciones que tiene esto. Como caso de estudio, el impacto psicológico, sociológico y hacia dónde va la sociedad dominicana. Una entrevista a profundidad con el doctor Eladio Hernández, psicólogo, experto y un preocupado como ente social, comunicador y figura que incide en millones de seres humanos en este tipo de eventos, de manera preventiva y luego en el abordaje que amerita este tipo de acción. Doctor, bienvenido al Demócrata, un honor. Muchísimas gracias, para mí es un placer. Cuando uno escucha tu voz, uno dice, wow, estoy con una persona con buena educación, porque tú reflejas justamente eso y qué bueno que me invitara, ¿verdad? Que podamos hacer un conversatorio probablemente de padres en términos y del profesional y de los profesionales, en términos de los acontecimientos que uno como dominicano le preocupa. Cuando nosotros vemos a nuestro alrededor la composición social puertorriqueña, vemos la cubana, vemos la venezolana y vemos lo que están a nuestro alrededor, sin incluir a los racistas negros de las Antillas. Me gustó esa acotación. Brillante. Sin incluir a los racistas negros de las Antillas. De las Antillas menores, sí, es una paradoja. Entonces, al analizar esto, realmente uno se da cuenta de que no vamos por el camino correcto. Lo que hemos tenido la oportunidad de haber vivido en algún momento de nuestras vidas en Estados Unidos, y muy específicamente en la segunda capital de República Dominicana, que es New York City, sabemos que para poder entrar en este momento a una escuela, a la George Washington High School, por ejemplo, que está justamente en el Alto Manhattan, está en la 193. Para tú poder entrar, hay alarmas, hay detectores de metales para tú poder entrar a una escuela. Una tragedia. Imagínate entonces por dónde anda esa educación. ¿Estamos nosotros realmente lejos de esas instalaciones, de poner esos instrumentos en nuestras escuelas? Yo pienso que no. Yo pienso que estamos muy cerca. Nos dice eso y debe darnos la alarma de que nosotros como sociedad no andamos muy bien. Pero como dice una impresionista que anda por ahí, un muchachito joven, pero te voy a dar otro dato. El 53%, 55% de los matrimonios en República Dominicana fracasaron. Estamos diciendo que más de la mitad, pero otro acontecimiento. En el año 2019
se divorciaron de manera voluntaria más de 300,000 dominicanos. Fenómeno post-pandemia, del trauma, de los encierros, ¿no? No estaban preparados la familia y los matrimonios para... Sí, esto al principio del 19, antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Con la pandemia todavía no se ha calculado todo lo que ha pasado. Se ha disparado, sin lugar a dudas. Definitivamente que sí, porque los escapes que se producen, probablemente del error que nosotros hacemos en no tener la capacidad de analizar con quién tú te casas. Hombre o mujer, porque siempre nos cargan el dado a nosotros que los malos somos los hombres. Mira que de hecho no nos mencionan por el nombre, sino nos dicen género. La violencia de género, pero cuando dicen violencia de género, ¿en quién es que están pensando? Al hombre. En el hombre. No incluye a la mujer. Ahí no se incluye la mujer. Eso es una realidad que nos marca permanentemente. Nosotros no tenemos la capacidad ni las orientaciones para saber a quién elegimos como pareja. Y tiene que ver, doctor, en ese sentido, brillante, y sé que con ese preencuentro fuera de cámara, esas raíces comunicacionales de amigos comunes de hace más de 20 años en la comunicación, podemos y debemos extender esto para que usted también sea de manera habitual en el Demócrata. ¿Cómo ver este caso de estudio del doctor Nastra en una sociedad disfuncional familiarmente? Un caso atípico, y debo decir que no conozco al doctor Nastra personalmente, no lo he tratado, pero lo he seguido y veo en él a un padre, a un hombre que en su íntima convicción es diferente a la gran mayoría de nosotros. Y me llama la atención al ver cómo él dice: oren por mi familia, oren y pídanle a Dios por nosotros, porque estamos destrozados. Pero concluye parte de su reflexión diciendo que se haga justicia. Independientemente de que yo estoy destruido. No es normal que un padre reconozca: me siento fracasado, hice todo por mi hijo, pero no lo voy a proteger. Los hijos de los ricos reciben protección. Los hijos de los poderosos, de los políticos, si hubiese sido este el caso, como ha pasado, de una gran cantidad de asesinatos que terminan sin resolver, porque los padres compran a los padres y a la familia de la víctima. Entonces, ¿cómo es que un urbano, alguien que la clase alta repudia, porque supuestamente este movimiento de Santiago Matías, del doctor, es lo peor, termina haciendo una reflexión tan profunda como esta? ¿Qué se debe? Mira, y una cosa que llamó mucho la atención justamente en este video que ellos publican es lo siguiente, donde yo también participo. A mí me impresionó sumamente, de manera extraordinaria, la sensibilidad de ese grupo de jóvenes recientemente marginados, recientemente sin tener absolutamente nada, que se produjo una sensibilidad y solidaridad con el compañero en desgracia. O sea, esa apreciación yo pienso que tiene un valor inmenso en términos de cómo la solidaridad humana está presente en clases sociales determinadas. Atención, yo no quiero irme en el plano político no necesariamente, sino quedarme en el plano humano de solidaridad. Me imagino un poquito rápido. Yo una vez caminaba por la Máximo Gómez frente a un supermercado, casi al lado de Utesa, en la Máximo Gómez, y un joven enajenado mental que deambula por la calle, que fue deportado de Estados Unidos, que se fue un bebé y no aprendió español, de esas cosas que se dan, solo habla inglés. Y en su trastorno mental, aprender español más que difícil. Yo manejo inglés y me lo encontraba y me lo encuentro a veces en algunos lugares de aquí de la capital, y siempre trato de ser solidario con él. Pues, para resumirte rápidamente, yo me lo encontré frente a ese supermercado y me introduje la mano en los bolsillos y tenía 2 monedas de 25. La saqué, se la di.
Pero en la acera de la Máximo Gómez había un niño también enajenado mental. Y este señor, que no tiene ninguna capacidad consciente del ser humano, extendió su mano y le dio los 25 pesos a ese otro ser humano. Wow. O sea, en Fue ese capaz momento de ser a mí se me salieron las lágrimas porque un ser humano en esta condición pudo ser solidario con otro ser humano. Qué hipérbole ha creado usted. O sea, definitivamente me impactó. Entonces, justamente anoche también me impactó esto de cómo cada uno de ese grupo numeroso de jóvenes de origen marginal realmente sentía el dolor con relación a la desgracia del compañero, pero también pensando en Joshua, el joven de 19 años, que ese no va a tener solución. Está muerto. Ya ese definitivamente murió, lamentablemente, y ahí venimos al análisis de la composición social, de hacia dónde van nuestros jóvenes, cuál es la conducción que se tiene, qué pasará dentro de los próximos 20, 25 años con nuestros jóvenes, que definitivamente han entendido que que no debe existir responsabilidad en términos de lo que tú debes hacer como dominicano, lo que tú debes hacer como persona, cuáles son tus responsabilidades y cómo tú te visualizas en los próximos, si tú tienes 20 años, en los próximos 40 años, en los próximos 30 años. O sea, los jóvenes de ahora, muchos jóvenes por las condiciones, hay un anuncio que a mí me desagrada, el anuncio que dice de turismo justamente, vámonos para Nisibón, vámonos para no sé qué cosa, se montan en una jipeta nueva, jóvenes, y empiezan a recorrer la parte bonita que tiene la isla. Pero para hacer eso hay que tener sacrificio. Para hacer eso hay que ir a Infotec. Hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho. Para eso, porque muchos dicen, bueno, pero yo me la puedo buscar, incluyendo manera ilegal de hacerse rico, Claro. entre paréntesis. Pero esa riqueza de la ilegalidad, de esos puntos nuestros que tenemos en los otros barrios, según las estadísticas, el promedio de vida de ese tipo de persona que no se quiere identificar como antisocial, sino como un comerciante, solo es 35 años. De ahí no pasa. Mueren muy jóvenes. O mueren, o lo encarcelan, o simplemente se convierten en adictos. Y a propósito de esto, doctor Eladio Hernández, ¿es correcto? ¿Cuál es la lectura desde el punto de vista científico, psicológico, de un padre como el doctor Nastra que dice, siento que le he fallado a la sociedad y a mi hijo porque le di demasiadas facilidades? ¿Hasta qué punto es correcto o no el enfoque del doctor Nastra de decir que él ha fallado y asume una culpa, le corresponde como padre, él ha fallado? ¿Cuál es la influencia que tiene darle tanto acceso y tantas facilidades económicas a nuestros hijos? Shaquille O'Neal le dijo a sus hijos, el rico soy yo. Ustedes busquen su riqueza. ¿Qué significa esta lectura de Shaquille O'Neal? Un señor que su actividad fue el juego, el baloncesto. ¿Qué lectura te da todo eso? Que tú no puedes primero crear apego, o sea, de que todo me lo resuelva mi papá. Si tú creas en tus hijos apego, tú vas a tener resultados probablemente negativos como ese. Tú tienes que poder construir a un ser humano que es tu reproducción totalmente libre, porque nosotros venimos a veces arrastrando eso que en psicología social se llama cognición social, que lamentablemente te dice que nosotros, si nacemos en la marginalidad, nuestra estructura psíquica siempre será marginal. Si nosotros no hacemos el cambio consciente de que hubo una parte de mi vida que fue esa y hay otra parte de mi vida que es esta. O sea, tú poderla diferenciar, por eso tú lo logras con la educación. Eso tú lo logras con la lectura.
Eso tú lo logras con la búsqueda de una amistad sana, de unas relaciones sanas y con unos padres lo suficientemente alerta para decir, bueno, no, espera. Aquí esto es recompensa en función de cosas que tú ganas. Porque, bueno, como adulto, por ejemplo, si mi hijo se casa, yo sé que en este momento no va a poder comprar un apartamento. Con lo que se gana en República Dominicana, que es el tercer salario más bajo de América Latina, es imposible comprar un apartamento. Pero si yo como padre puedo ayudarte, yo te ayudo. No significa que yo te lo dé absolutamente todo, porque es nuestro error que arrastramos desde la pobreza. Lo que yo no tuve, te lo voy a dar a ti. Ese es un error que estamos cometiendo. Ese es un error que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque de repente esa presión social que está en la escuela, esa presión social que está en el barrio, ejerce un 40, un 50% de presión más que la que tú, que solamente tiene el 10% para poder influir. Es decir, que es un grave error, doctor, y me gustaría que usted reafirme los riesgos que presupone en el modelo de crianza que opera en la mayoría de nosotros, sí, y quizás en el doctor Nastra decir, quiero darle a mis hijos todo lo que yo no tuve. Es un error. ¿Es un error? Es un error. ¿Y cuáles son los riesgos? Los riesgos es que justamente el muchacho o la muchacha no valore el significado de lo que tú das. Por ejemplo, tú tienes el mejor ejemplo que yo regularmente trato de resolver, de decir, ¿cuál es el significado que tiene para un marginado 100 pesos? ¿Y cuál es el significado que tienen 100 pesos, moneda de 100 pesos, un billete de 100 pesos para un clase media o un rico? ¿Cómo lo maneja cada uno? ¿Cómo lo maneja? Si tú le das a un marginado de allá de la cañita los 100 pesos, ¿para dónde se manda él? Para el colmado, a comer, a romperlo de una vez, porque hay unas carencias. Fíjate cómo la construcción del dinero, cómo empieza a darse, y la construcción del valor de las cosas, cómo empieza a estructurarse. Pero a esa clase media probablemente te diga, no, espérate, porque hay un iPhone 14 que mi papá dijo que no me lo va a comprar porque yo soy el que tengo que ahorrar mi dinero de la mesada que él me da, o de las cosas que yo pueda conseguir, o del negocito que yo puedo hacer de manera legal en mi escuela o en actividades que yo pueda realizar. Crearle a tus hijos la capacidad de ser creativos, de ser productivos, de que no sean hijos dependientes hasta de tu mirada. Se pudiera decir, inducir la necesidad. Inducir necesidades a nuestros hijos. Tú tienes la posibilidad de darle todo, pero lo obliga a que se lo gane, a que lo trabaje, a que lo ahorre, a que te duela. Pero eso es desde que el niño se levanta, la niña se levanta, de exigirle, mira, tú tienes que tender tu cama, tú tienes que recoger tu reguero, antes de tú irte de la escuela, tú tienes que dejarme eso limpio y como debe ser. No es la doncella que tenemos en la casa o la joven que nos ayuda que tiene que hacer eso, no, eres tú, porque tú tienes que empezar a tener estructura disciplinaria para que ese muchacho realmente pueda entender que la vida y que el dinero no cae del cielo, sino de un trabajo y un sacrificio. Entonces, si nosotros no enseñamos eso, probablemente vamos a seguir cometiendo el error del cual se arrepiente el doctor Nastra con relación a qué pasó con su hijo, que le dio todo, que le facilitó absolutamente todo, que cometió hasta el error de llevárselo a su trabajo. ¿Un error? Sí, eso fue un error. ¿Y por qué? Porque hay trabajos que tú tienes que cuidarlo. Cuidarlo en el sentido que yo puedo hacerle daño a mi hijo. Ese trabajo de ese grupo de jóvenes que hace esa actividad es un trabajo que si ese muchacho no está consciente de que es un trabajo, lo puede interpretar y se puede ir por la otra parte de lo que es el ocio y la diversión. Y entender que esa es la vida. Y esa es la vida. Normal. Eso es lo que me toca. Esa es la realidad que yo voy a vivir. ¿Eso es real? No. La realidad te dice que para tú poder tener este celular,
tú tienes que formar un ingeniero electrónico para que lo pueda hacer. Desde el año 82, cuando aparecieron los primeros teléfonos en la calle, aquello que nosotros decimos guayayelo, desde esa época, cientos de miles de científicos han estado trabajando estos instrumentos hasta tenerlo en la calidad que tenemos. Tenemos ahora, antes teníamos televisores culones, ahora tenemos televisores planos. Pantallas planas, porque la ciencia avanza. Cada 23 días en el mundo se produce un nuevo instrumento electrónico que le sirve a la humanidad, pero cada 90 días el conocimiento cambia en la humanidad. Entonces imagínate, tú vas ahora a Nueva York y tú compras una revista ahora, Vanidades, por ejemplo, valga el anuncio, pero esa Vanidades dice que es para el mes de julio y estamos en mayo. O sea, fíjate cómo el conocimiento tiene una velocidad increíble. Sí. Y se determina por un principio fundamental que es la obsolescencia tecnológica. Cómo la obsolescencia va marcando la muerte súbita de cada modelo, de cada dispositivo, de manera tal que la aspiración de generarme felicidad poseyendo los implementos tecnológicos nunca se sacia. Sí. Doctor. Porque hay una industria. Sí. Hay una industria que te dice, consume. Claro, consume. Es una trampa. Y entonces está el basurero electrónico. Y lo que es hoy, esa laptop que tú tienes, ya en 3 meses ya es obsoleta. Es obsoleta. ¿Por qué? Porque hay un comercio, hay una estructura, está el Dios dinero que te dice, no, tú tienes que consumir, porque hay solamente el 1% o el 2% de la población mundial que tiene toda la riqueza de todos nosotros. Doctor, quiero pedirle a cada uno de ustedes que recuerden la importancia de suscribirse, de compartir nuestros contenidos, 2 plataformas y un talento en El Demócrata y Más Allá de la Curva. Nuestro libro, La Plaza de la Bandera, le entregaré su ejemplar. Y el Pacto Secreto de la Corrupción, 500 páginas, una investigación de 3 años de los hechos de la impunidad, de la corrupción y cómo las élites económicas y políticas se han unido para llevar a la República Dominicana donde está hoy. Usted puede adquirir el suyo escribiéndonos a este número de WhatsApp. Pareciera, doctor, y esta es una pregunta que sé que se la puedo plantear a usted, quizás de las pocas personas, con toda sinceridad, para todo un debate, pero le voy a pedir que la microencapsule, tomándose el tiempo suficiente, por supuesto. Mucha gente cree que el delincuente, que el criminal sale del barrio, es pobre y que es un fenómeno del dembow. Sí. Es un fenómeno de lo que representa Santiago Matías Alofoque, el doctor Nastra. El problema está en la letra de Toquicha, en el alfa, y no asume el hecho de que hay una exclusión social, de que hay una desigualdad y que todo ese movimiento urbano no hace más que contar en letras, en música, graficar lo que se vive en la realidad. ¿Y a dónde voy con esto? De manera muy directa y puntual. Hoy es el hijo del doctor Nastra, pero tenemos cientos de casos, desde Llenas a Ibar, de cómo hijos de diplomáticos, de gente que no es pobre, de clase alta, delinque, mata, asesina. Entonces, ¿hasta qué punto se corresponde el hecho de que influye ser el hijo del doctor Nastra a lo que él se dedica? Y entonces, como eso se contrapone a los hijos de los ricos, que lo tienen todo, que fueron bien educados, que fueron privados de sus gustos, que se le indució la necesidad y genéticamente son asesinos, son prostitutas. Mira, pero tú has dado ha hecho una narración que debe ser aclarada desde el punto de vista de la psicología. Tú has hablado del antisocial. En derecho se habla de delincuente, pero en psicología se habla del antisocial. Es aquella persona que no tiene empatía, o sea, no le importa lo que te pase, no le remuerde absolutamente nada, no tiene ningún sentimiento de solidaridad con nadie. Es él y él. Y es fanfarrón, exhibicionista. No respeta la ley absolutamente para nada. Entonces,
No hay clase social para la cual nosotros decir, bueno, los de allá abajo, los de allá arriba, perdón, después de la Máximo Gómez, todos son delincuentes, son antisociales. Y los que están de este lado, en la metrópoli, por decirlo de una manera, son los privilegiados. Eso es falso, eso es mentira. Bueno, ¿cuánto de emboceros están en los casos del mar? No hay un solo. Coral. ¿Y qué es lo que resulta? Que cuando tú comparas a los pobres que vienen en un motor y te arrebatan la cartera, no lo estoy justificando, te arrebatan la cartera o el celular. ¿Cuál es el valor del celular en términos económicos? 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Ajá. Ve al pulpo a ver cuánto fue que se llevaron. Entonces, ¿quién es más antisocial en términos global que tiene este país todavía en la miseria? Totalmente. O sea, veamos y analicemos quién tiene en la miseria al pueblo dominicano. Y este grupito, voy a externar un criterio muy personal. Y este grupito, auspiciado por un supuesto intelectual que se cree predestinado, entiende que ellos son los que tienen la razón y se burlan del pueblo dominicano. Esos son tan ladrones, tan criminales. O más. Son mucho más, obviamente, porque roban más y han robado más. Le han quitado el derecho a la educación, le han quitado el derecho a nosotros ser otro país en este momento, en el 2023. Salud, a la economía, a la nutrición. Pero tú te imaginas, la salud en República Dominicana apenas tiene menos del 2% del presupuesto nacional, el más bajo de América Latina, compitiendo con Haití. Entonces, o sea, cuando tú ves la dimensión, cuando un niño de tercer grado de primaria no es capaz de entender lo que lee, no es capaz de entender matemática, no es capaz de hacer una comprensión, en el 2023, en el siglo XXI, en República Dominicana, que fue fundada la primera universidad del continente, antes que llegaran los norteamericanos. O sea, tú dices, pero bueno, ¿y qué no ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y cuando tú analizas en términos de la estructura de la familia, siempre es la misma familia privilegiada, son 34 las familias que son los dueños de la nación. Y como tú dices, encubren crímenes, encubren robos. Se robaron las 35 empresas que dejó Trujillo y quizá mucho más. A todo corde. Pero una destrucción total, y hay que decirle don fulano y don Perenceo. Entonces, sobre esa estructura está montada la familia dominicana. Fíjate la familia de barro que nosotros tenemos. La familia de barro que nosotros tenemos. Y entonces, y tú escuchas lo que leí antes de ayer al Departamento de Estado diciendo que el gobierno dominicano le da mayor privilegio a una iglesia que a la otra. Y tú dices, pero bueno, y hasta ahí vamos a llegar. A influirnos. Pero Estados Unidos es protestante y nadie se lo cuestiona. Y si nosotros somos católicos, ¿cuál es el problema? Más de 365,000 iglesias evangélicas hay en Estados Unidos. Por la influencia que tiene Inglaterra y la convicción que tiene la religión. Y doctor, me encanta escucharle atentamente. Y uno de los grandes desafíos de nosotros, los que llevamos el ejercicio del pensamiento a la comunicación, porque para comunicar primero hay que pensar, y para pensar hay que poner a operar el razonamiento, y el razonamiento nos obliga a despojarnos del fanatismo, porque cuando somos fanáticos operamos en una zona del cerebro que nos impide la imparcialidad. Así es. No significa que seamos mejores o peores seres humanos que otros. El que comunica tiene que tener capacidad de criticar la razón pura a la que se refería Descartes. ¿Y a dónde voy con esto? ¿Cómo podemos colegir desde su punto de vista? Y vienen dos preguntas sucesivas, pero la primera, para tomar una pausa y escucharles,
¿qué tanto influye la mala compañía? Estos amiguitos del doctorcito que lo sonsacan, que lo llevan a la discoteca, él sale con ellos, llama al taxista en la cronología de los hechos, para el que no esté informado, en este caso del hijo del doctor Nastra, él va a Kiss Bar, llama al InDriver que lo mueve y le dice, búscame a fulanito, va y busca a uno de los actores claves de los asesinos materiales de Joshua y lo busca. Luego búscame a fulano, va y busca ese otro fulano. Están en la discoteca, salen, llama al InDriver, otra vez el doctorcito, es el rol que juega en el caso. Él no dispara, él no atraca, hasta donde señala el Ministerio Público en investigación. Estos son hechos fácticos. Salen de la discoteca, se montan en el taxi y cuando van arrancando, le dice uno de los amiguitos, párate aquí. Se desmontan los dos, el doctorcito se queda en el auto y atracan a 3 muchachos. Cuando van saliendo unas personas de la discoteca, dice, están atracando. Y cuando ellos se van, cada uno hace un disparo. Joshua no es a quien atracan. Joshua viene saliendo de la discoteca. Y uno de esos disparos que ellos hacen yéndose, que es típico hacia atrás, le impacta en la cabeza. Wow. Y mata a Joshua. Entonces, el taxista narra que él y el doctorcito le dicen, ¿qué ustedes han hecho? Arranca, y se van a la López de Vega en vía contraria. Entonces, si no hubiese sido ahí, quizás hubiese sido algo peor. Quizás esta es la oportunidad para que ese muchacho salve su vida, no lo sé. ¿Qué tanto peso tiene la crianza, su padre, el doctor, el medio donde su padre se desenvuelve, pero sobre todo la compañía, de no saber elegir con quién compartir y dónde ir? Definitivamente que sí. O sea, los hijos de personas que están en los medios o personas que han tenido la suerte de haber tenido éxito en su vida, tienen que estar siempre vigilantes con sus hijos. Y tú sabes que lo más importante es conversar con tus hijos. Por ejemplo, hay temas que suceden en el medio. Ese acontecimiento que acaba de suceder con el doctorcito, los padres en este momento deben sentar a su hijo y decirle, mira, ven, vamos a analizar este caso. Interesante. Siéntate con tu hijo a discutir ese acontecimiento para que los hijos puedan ellos mismos tener la capacidad de decir, espérate, yo ando con fulano, pero fulano tiene actitudes agresivas y ya él me contó que atracó a alguien. Para que tú puedas entender realmente, seleccionar a quienes realmente te pueden dar cosas positivas, no quienes te resten, sino quienes te sumen en términos positivos. Pero si tú como padre no lo guías, si tú como padre no eres el conductor, y ahí digo padre, insisto padre, porque nosotros los padres tenemos mucha incidencia. Mira, desde el simple abrazo que da el padre, eso cala en la piel de nuestros hijos de manera profundísima, independientemente de todo lo que da la madre. Pero cuando un padre abraza, cuando un padre le dice a su hijo, te quiero, tú me haces falta, necesito verte, necesito tenerte. Cuando tú hablas claro con el hijo, cuando el hijo siente que tú realmente lo aprecias, que lo quiere, tu atención y la ganancia que tú vas a obtener en función de tú como padre influenciar de manera positivo en ese hijo, siempre va a ser la ganancia. Pero si tú te mantienes al margen y si tú ves que hay unos amiguitos que tú sabes, como saben las madres, por ejemplo, las madres que son sumamente inteligentes, porque la inteligencia la heredamos, yo siempre lo digo esto de las mujeres. Las madres cuando tienen a 5 hijos, 3 hijos, dicen, mira, es en Manuelcito que hay que invertir, porque ese que va a tener resultados. Es cierto. Porque hay una intuición que las madres saben hacia dónde van. Entonces, pero para eso también tú tienes que preparar el ambiente para que tus hijos no te salgan de lo que es el camino, pero un camino de 20 a 25 años, no es para toda la vida. O sea, el muchacho se supone que si tiene la capacidad
la endereza de ahí en la universidad y tú tienes económicamente la capacidad de apoyarlo, a los 22 años ya debe estar saliendo de la universidad. A los 22 años. Sí, así es. O sea, entonces ya tú tienes el lapso de tiempo para tú empezar a ver si tú vas a ser abuelo y seguir la dinámica de la familia. Pero para esa construcción no es toda la vida que tú vas a estar con tu hijo. Digo, vamos a estar con nuestros hijos toda la vida. Quiero decir, en la conducción, porque los hijos se van. Los hijos construyen su propia familia, como nosotros también lo hicimos. Entonces, pero si a eso tú cuando se vayan dices, wow, hice una buena construcción y mis hijos son solidarios y todavía le hago falta. Y yo, como también sé que le hago falta, mantengo la comunicación entre ellos, con mis hijos, mantengo la vinculación de la familia, mantengo el que podamos irnos a Baní, allá en la punta de Baní, a comer pescado y simplemente a hacer los mismos cuentos que hemos hecho durante 25 años y de los cuales uno se ríe permanentemente. O sea, cómo realmente poder conducir a nuestra familia de manera positiva sin que necesariamente tiene que aparecer una desgracia para nosotros cambiar. ¿Por qué? Porque si tú no conversas con tus hijos, hay de por medio probablemente un fracaso. Y si uno conversa con los hijos y si hace la tarea, partiendo del hecho del mismo ejemplo del doctor Nastra, que él mismo lo cuenta, le insistí de la mala compañía, mi hijo, cuídate, no salga, no ande en la calle. Siempre hay me lo llevaba. Ahora, doctor, ¿hasta qué punto, me pregunto, los padres debemos sentirnos culpables de las acciones y de los errores de los hijos? No, mira, yo pienso que es un asunto compartido. O sea, tú como padre siempre vas a sentir que tú eres el culpable. ¿Por qué? Porque eso no era lo que tú querías. Eso no era lo que tú querías. Eso pasa, por ejemplo, en otra dimensión, obviamente. Cuando tu hija de 15 años, de 20 años, de 15 años, menor, te sale embarazada en tu casa. Es una traición, es un duelo, porque tú no estabas esperando eso. Y tú dices, yo le di todo, absolutamente todo, pero hay unos elementos hormonales que están por encima de ti. Pero bueno, nosotros, ¿por qué no vamos a sentir culpables? Porque nosotros nunca quisiéramos que ese acontecimiento pueda darse. Nosotros idealizamos la construcción que nosotros logramos, porque nosotros nos ubicamos inmediatamente como ser humano. Pero yo pude hacerlo, pero yo salí de eso y tengo éxito en este momento. Entonces, cuando tú haces esas preguntas, tú te sientes culpable de que realmente quien tú querías que no lo hiciera, lo hizo. Simplemente probablemente lo estoy reduciendo, pero probablemente está en esa dimensión de cómo realmente se siente un padre, se siente fracasado, se siente en duelo, se siente herido de no haber logrado lo que tú como padre te propusiste. ¿Fue un error? Probablemente un error que uno debe asimilar para no cometerlo de nuevo y que otras personas a nuestro alrededor no lo cometan. Debe ser la lección. Interesante. ¿Cómo manejar nosotros los que tenemos cierta notoriedad pública, las figuras públicas, políticos, empresarios, todos aquellos que tenemos de alguna manera una relativa fama y notoriedad? ¿Cómo enseñarle a nuestros hijos a que manejen la presión social de que tú eres el hijo del doctor? Nadie se sabe ni nombra al hijo del doctor Nastra por su nombre. Le dice ¿cómo? Doctorcito. ¿Porque es el hijo de quién? Del doctor. Del doctor. Entonces, ¿cómo podemos los padres aprender de esta desgracia que le pasa al doctor Nastra dentro de la tragedia, solidarizarme con él, una vez más decirle que estamos aquí para, a pesar de que no te conozco, para apoyarte, para decirte adelante, quizás es lo mejor, una oportunidad que no han tenido muchas familias para aprender de estos traumas? Pero la pregunta es esa, y me veo en el espejo del doctor.
cómo enseñarle a mis 3 hijos, Eladio, a que manejen la presión social de que son los hijos del demócrata. Bueno, mira, lo básico es tú ser claro con tus hijos y narrar las historias de tus logros, porque regularmente ellos idealizan tus logros. Ah, él siempre fue así, él llegó a ser así. No, espérate. Tú tienes que enseñarlos paso a paso, de cómo se construye eso. Cómo tú construiste tener un canal en YouTube, cómo tú construiste poder crear y escribir un libro. ¿Cómo se logra eso? Pero tú tienes que reunirlo a los 3, tienes que reunir a todos tus hijos. Ven, vamos a hacer este ejercicio, vamos a discutir, a abrir un foro en la familia y luego con otra familia y discutir esos acontecimientos de manera seria, honrada y sin esconder cosas que tú sabes que hay que hacer para poderlo lograr. Porque si nosotros hacemos que no idealicen, desvinculando ese elemento de ideación a la realidad, entonces ahí estamos cometiendo el error. Porque para uno poder llegar a un lugar, uno tuvo que hacer determinados ejercicios de sacrificio para obtener las cosas. No porque llegó del cielo, no porque cayó, sino porque lo construimos. Entonces, esa construcción, como dices Shaquille O'Neal, tú tienes que hacerla. Tú eres que tienes que buscar. Brillante, gánatela tú. Gánatela tú. Gánatela tú. Lecciones aprendidas en el final de esta conversación. Yo estoy fascinado, encantado de escucharte. Tienes el compromiso de que esta sea tu casa para analizar todos estos temas. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que nos va dejando este caso para la sociedad? Es un desafío y siempre me gusta enmascarar las preguntas, haciéndolas asequibles. Creo que en esa redundancia, en enaltecer el lenguaje es bueno, pero el culto a la practicidad es necesario. Eladio, el tema de el dembow, del teteo, el movimiento urbano, ese mundo donde está Santiago, donde está el doctor Nastra y tantos líderes e influyentes, realmente son la diferencia. Antes teníamos el perico ripiao, la bachata, se bebía igual o más. ¿Hacia dónde vamos como sociedad? ¿Qué le corresponde realmente al movimiento urbano? Para mucha gente que dice, es culpa de ellos. Ajá. ¿Y quiénes son los dueños de las emisoras? Los urbanos. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Quién es el dueño de los principales periódicos del país? ¿Quiénes son los dueños de las principales televisoras del país? Son los urbanos. Han sido los urbanos. ¿Quién dirige los ministerios de educación? ¿Y quiénes son los que venden los libros? ¿Quiénes venden el desayuno? O sea, el análisis no puede ser tan simple de culpar a un sector determinado de que nosotros tenemos la oligarquía más rica del continente. Así es. Ah, pero somos un pueblo de quinta categoría, donde los sudamericanos llegaron los otros días y tienen mayor desarrollo académico que nosotros. ¿Cómo es posible eso? O sea, son los emboceros salidos de Guachupita, de La Cañita, de Villajuana, los que han impuesto los estilos de pensamiento del dominicano. Por ejemplo, no sé si coincida contigo, pero el pensamiento del joven dominicano en este momento es de derecha, pero no de una derecha, lo pongo entre paréntesis, sana, sino de una derecha retorcida. O sea, donde tú ves que coinciden en pensamiento con lo más trazado que tiene el país. Entonces tú dices, bueno, ¿eso es culpa de Santiago? ¿Eso es culpa de lo de emboceros? Yo no lo creo. Yo creo que es más complejo. Yo creo que le dieron el paso por el vacío que existía con relación a cómo entender. Quisiera ser un pez para estar en tu pecera. Si tu pensamiento no puede trascender a describir
esa poesía que dice Juan Luis Guerra. Es erótica, qué morbo. ¿Qué morbo? ¿Qué ¿Qué morbo? lo que dice está Toquicha? describiendo un acto sexual, pero lo que... está usando con una metáfora, evidentemente, que a la que no le hemos dado derecho al pueblo oprimido. El robo, la corrupción, el despilfarro, el abuso, la concentración de la riqueza, le ha quitado la oportunidad de que verdaderamente todos podamos disfrutar a Juan Luis. De la música, un pensamiento, sí, el receptor que es el ciudadano no ha recibido la inversión que él mismo ha aportado. Así mismo es. Y esa misma élite que se lo ha robado es la que se siente en su balcón y juzga. Con una diferencia ahora, que antes Eladio, y yo lo narro aquí, en mi libro, le dedico un capítulo. ¿Tú sabes a quién? ¿A quién? Para que te rías, a Toquicha. Yo digo, la irreverencia de Toquicha y el fracaso de la oligarquía dominicana. Porque el trofeo de nuestra oligarquía siempre fue tener una casa en Cap Cana, en Brickell, pero solo ellos. Sí. Ahora, cuando ha llegado el Alfa y Toquicha y le han derrumbado los símbolos económicos en la magia del streaming, porque Spotify, porque YouTube le da millones, dicen, eso es mentira. Pero los grandes lavadores y los dueños de la pista de aterrizaje de la droga, donde aterriza la droga en República Dominicana, está en el este. Eso no figura. Ellos son los dueños de donde aterrizan los cargamentos y quieren juzgar ahora a los nuevos ricos que no aceptan porque le han quitado la oportunidad. Ellos son los únicos que pueden comprar. Oye, qué cosa, ¿eh? Sí. Entonces, es muy complejo. Si tuviéramos aquí, con esta me despido, al doctor Nastra y sentada aquí a la madre de Joshua, ¿cuáles serían las recomendaciones para un padre que se siente afectado y destruido? Ahora cambiamos el set, nos despedimos del Demócrata y estamos solos en una sala para que el país sea testigo. ¿Qué le dirías al padre del doctorcito, el doctor Nastra, para que pueda salir adelante de esta tragedia? ¿Y qué le dirías a la madre de Joshua que busca justicia? ¿Qué compromiso este? Mira, yo pienso que lo primero, como yo le manifestaba, la culpa es compartida. Se cometieron errores de crianza, al menos con el doctor. Cometió error de crianza, de pensar y crear un niño sobre la base de la dependencia, del apego total. Cuando se produce apego patológico, hay esos resultados. Nosotros debemos educar en función de la libertad que pueda tener ese hijo nuestro, esa persona que está en nuestro alrededor. La experiencia, si es condenado, si no es condenado, la experiencia debe servir para que los padres podamos reflexionar en función de lo que estamos haciendo. Y a él se lo digo, lo que estamos haciendo con nuestros hijos en este momento. No puedo decirle absolutamente nada a la madre que tuvo un hijo, según los datos que tenemos, un hijo ejemplar que estuvo de cumpleaños, primera vez que salía de manera libre, de cómo la realidad social le arrebató a su hijo. Y ese arrebato de ese hijo debe tener una significación lo suficientemente contundente para también pensar que es irremediable, no volverá. Joshua no va a volver, pero Joshua puede volver a través de la familia, tratando de convertir y revertir lo que está pasando en nuestra sociedad para que otra familia no se vea afectada por una realidad maldita como la que sucedió esa noche con su hijo. ¡Wow! Brillante. No esperaba menos de ti, Eladio. Un honor, un gusto, de verdad. Esta conversación a profundidad, poder a través de tu conocimiento, de nuestra plataforma, llegar a millones de dominicanos y dominicanas que están en el patio y ausentes en esa comunidad de Estados Unidos que tan preocupada está, que siente que el país se le va de las manos. Son cosas que están pasando y aconteciendo en todo el planeta. El mejor ejemplo es Estados Unidos, donde están entrando con rifles y matando a decenas de niños. No es verdad que República Dominicana es el peor país, no es el más inseguro, tampoco es el mejor, no es
gracias a Leonel, ni es gracias a Abinader. Todo lo malo y lo bueno debe ser gracias a nosotros como sociedad. Así es. Y le quiero preguntar a cada uno de ustedes en la despedida, en esta comunicación de doble vía, como siempre lo hacemos, ¿qué piensa usted? ¿Hacia dónde va la sociedad dominicana? ¿Qué tan mal están nuestros adolescentes? ¿Éramos igual o peores antes, pero ahora lo comunicamos más por las redes sociales? ¿O ha cambiado tanto la sociedad como que se puede decir que perdimos la batalla? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué piensa de esta nueva generación? Quiero leer sus comentarios. Esta responsabilidad compartida, como lo ha planteado el doctor, entre el padre y el hijo, lo tiene usted con la sociedad y lo asumimos nosotros. Leo sus comentarios. Bendiciones.